Sean todos bienvenidos. Este es un trabajo de biología presentado por Lady Yurani Pulido Laya, Niyire Rodas Benavides y Cecilia Quimbaya Collazos. Los temas a tratar son la corteza cerebral, sus capas, las partes del cerebro donde se relacionan y los tipos de neuronas. Para ello es necesario tener en cuenta que la corteza o corte cerebral es el tejido nervioso que cubre la superficie de los hemisferios cerebrales, alcanzando su máximo desarrollo en los primates más que en el resto de los animales. Gracias al buen funcionamiento de la corteza cerebral, los humanos tenemos la capacidad de percibir lo que ocurre en nuestro entorno. Asimismo, permite que podamos sentir, imaginar, pensar, analizar, tomar decisiones y producir el lenguaje. Existen tres tipos de corteza. La arquicorteza, que es la encargada de dar respuestas automáticas a los mecanismos fisiológicos responsables de la supervivencia humana. La isocorteza o neocorteza es la encargada del razonamiento y el pensamiento abstracto, mientras que la paleocorteza está a medio camino entre las zonas más primarias de la corteza cerebral y las más evolucionadas, albergando de esta forma las vías olfatorias de las personas. Es importante también tener en cuenta que existen 6 tipos de capas de la corteza cerebral, cada una con funciones específicas. La primera es la capa molecular, es la más externa y reciente en su origen, conocida también como capa plexiforme. Es esencialmente una capa sináptica formada por una espesa red de fibras neuronales. La segunda es la capa granular externa, conformada por gran cantidad de pequeñas células estrelladas y piramidales, que se encuentran interconectadas con diversas regiones de la corte cerebral. La tercera es la capa piramidal externa, compuesta por células piramidales caracterizada por presentar una forma irregular, ya que el tamaño de la capa incrementa desde el límite superficial a lo más profundo. La cuarta es la capa granular interna, compuesta por células estrelladas que se disponen en forma muy compacta, la mayoría de las cuales reciben aferencias de la zona del tálamo. La quinta es la capa piramidal interna. Contiene células piramidales de tamaño mediano y otras muy grandes, así como alberga un elevado número de fibras dispuestas de forma horizontal. La sexta capa es la multiforme, también conocida como capa de células polimórficas, las cuales contienen básicamente células fusiformes. Asimismo, alberga células piramidales modificadas que contiene un cuerpo celular triangular u ovoide. Muchas fibras nerviosas de estas capas entran en la sustancia blanca subyacente y conectan la capa de las regiones intermedias. Las capas de la corteza interactúan entre sí en las diferentes áreas del cerebro. Entre ellas encontramos también las áreas sensitivas, las cuales reciben la información sensorial desde los núcleos concretos del tálamo, transportando la información percibida por los diferentes sentidos. A su vez, se subdivide en un área sensitiva primaria y sensitiva secundaria. La primaria posee conexiones directas con los receptores sensitivos periféricos, mientras que el área sensitiva secundaria recibe la información sensorial tanto del área de asociación primaria como de las zonas más inferiores del encéfalo. El área motora es la encargada de los mecanismos cerebrales asociados al movimiento corporal, situada en la porción anterior de ambos hemisferios. En el área motora se dan origen los tratos motores descendentes que parten de la corteza cerebral hacia los motores neuronales del tronco y de la médula espinal. En esa región sobresalen el área motor primaria y el área motor del lenguaje Broca. También está el área de asociación. Son las que hacen posible las funciones mentales más complejas y abstractas como son la memoria y la cognición, el dominio de las emociones, el razonamiento y la voluntad, teniendo influencia en el desarrollo de la personalidad y de la inteligencia del ser humano. Es importante tener en cuenta que las neuronas se clasifican según su transmisión de impulsos nerviosos en neurona presináptica o neurona postsináptica, encargadas de transmitir la información de una neurona a otra. La segunda, según su función, se pueden clasificar en neuronas sensoriales, las cuales envían información de los receptores sensoriales al sistema nervioso central. Neurona motora,
Envían la información desde el sistema nervioso central a los músculos esqueléticos. Las interneuronas se encargan de realizar funciones complejas y actúan en los altos reflejos. Según su dirección de impulsos neuronales, las neuronas se clasifican en aferentes, las que transportan impulsos nerviosos desde los receptores u órganos sensoriales hacia el sistema nervioso central. Las neuronas eferentes transportan los impulsos nerviosos fuera del sistema nervioso central hacia los músculos de las glándulas. Según los tipos de sinapsis, encontramos también las neuronas excitatorias, son las que incrementan la posibilidad de provocar una acción. Las inhibitorias, que disminuyen la posibilidad de producir una acción. Las neuronas modulatorias son las encargadas de modular la respuesta de la célula a un transmisor principal. Según su neurotransmisor, pueden ser serotoninérgicas, relacionadas con el estado de ánimo, dopaminérgicas, relacionadas con la conducta adictiva. La neurona GABAérgicas se relacionan con el miedo y con la ansiedad. Las neuronas glutamatérgicas, transmisoras de lo excitatorio. Las neuronas colinérgicas son las encargadas de la memoria a corto plazo y del aprendizaje del ser humano. Según su morfología externa, existen las neuronas unipolares o pseudounipolares. Son neuronas con una sola prolongación de doble sentido que salen del soma y que actúan a la vez como dendritas y axón. Suelen ser neuronas aferentes responsables del sentido del tacto, el olor y la presión, mientras que las neuronas bipolares, cada una con un axón que transmiten señales desde el cuerpo de la célula y va al cerebro, la médula espinal y las dendritas, que envían las señales desde los órganos al cuerpo celular. Estas neuronas se encuentran en los órganos sensoriales como ojos, nariz y oídos. Las neuronas multipolares son neuronas dominantes, poseen gran número de prolongaciones de entrada como las dendritas y una sola salida que es el axón. Se encuentran en el cerebro o la médula espinal. Existen también otros tipos de neuronas de espejo, piramidales, Purkinje, retinarias, olfatorias, en cesta o canasta. Como conclusión, en nuestro sistema nervioso existen gran cantidad de neuronas con funciones específicas que permiten que los procesos mentales y fisiológicos se desarrollen de forma adecuada.